Buenos días amigos, el día de hoy les queremos presentar este nuevo proyecto que tenemos en puerta para RMG Abogados. Me presento primeramente, soy Luis Vázquez, soy cofundador de RMG Abogados, licenciado en Derecho y mi área de especialidad es litigio mercantil y civil, ¿sí? Sobre todo temas de conflictos comerciales entre socios, entre empresas, es mi área de especialidad. Les platico rápido de RMG Abogados. RMG es una firma que nace ya poquito más de 5 años. Desde que nació se consolidó o buscamos seguir consolidándonos como líderes en el sector en servicios legales dedicados a empresas. La idea es centralizar todos los servicios legales, obviamente cada servicio con su especialista, ya que es imposible que un mismo abogado vea más de 2, 3 áreas. Entonces, en RMG tenemos el área de mercantil y civil, que soy yo el que la coordina. Tenemos el área de derecho laboral, derecho de propiedad intelectual, derecho administrativo y derecho fiscal. El día de hoy nos acompaña el licenciado Alam Galván. Él es el especialista respectivamente en derecho fiscal, que trae un tema bastante interesante para todo el sector de transportes. ¿Qué tal, Alam? ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Bien, aquí con el gusto de saludarte y compartir foro el día de hoy aquí contigo. No, pues muchas gracias por tomarte el tiempo. Sobre todo sabemos que todos tenemos la agenda llena de juntas, de compromisos, pero agradezco que te hayas tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y sobre todo porque hace unos días, si no son ya semanas, me platicaste de un tema bastante interesante que es justo para el sector de autotransportes. Yo la verdad no es mi área de expertise, me cuesta un poquito de trabajo entenderlo y pues qué mejor que tú que eres el experto nos expliques y nos presentes de qué trata este tema. Claro que sí, Luis, con mucho gusto y al contrario, yo encantado de compartir aquí este foro contigo para todos nuestros clientes. Como comenta, siempre nuestra intención es darle un servicio integral a todos nuestros clientes. Y desde el área fiscal nuestro objetivo siempre ha sido y será contribuir a que nuestros clientes paguen los impuestos de una manera correcta y no estén pagando de más cuando tienen ciertos beneficios que pueden aprovechar para sacarle más jugo a la propia operación de sus empresas y tener unos estados financieros más saludables, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el día de hoy nos vamos a especializar precisamente en el tema de autotransporte, ¿no? Pero, como yo siempre le comento a los clientes, Luis, el tema de las estrategias fiscales deben de ser trajes hechos a la medida, ¿no? Cuando una persona se acerca contigo para comentarte un problema que tiene quizás de liquidez, etcétera, que está pagando muchos impuestos, bueno, es importante tener una entrevista con cada cliente para entender el contexto de su desarrollo, la actividad a la que se está dedicando, etcétera, para poderle diseñar un traje a la medida para que dentro del contexto jurídico de las leyes que tenemos puedan cumplir de manera adecuada, pero aprovechar todos los mecanismos y estímulos fiscales que tienen a la mano para poder desarrollar esta actividad. Sin embargo, hablando de términos generales, hay ciertos sectores que están muy incentivados en el país que tienen de manera general, sin importar ciertas especificaciones, acceso a ciertos estímulos fiscales que les permiten, dentro de su misma actividad, aprovechar un poquito más los flujos de efectivo que tienen para generar un poquito más de riqueza, ¿no? Sí, de hecho justo esa iba a ser mi primera pregunta. ¿Por qué el sector de transportes? Correcto, mira, eso es algo muy, muy interesante y es muy importante que le brindemos un contexto a nuestros clientes de la razón del por qué ellos cuentan con este estímulo fiscal. Este estímulo fiscal es un mecanismo que se utiliza a través del consumo de combustible. Okay. Y este estímulo fiscal nació a la vida a partir de una necesidad de incentivar el sector de autotransporte al interior del país debido al alto impacto que se estaba generando por el consumo del propio combustible, ¿no? Bueno, para darte un contexto un poquito más amplio, desde que se liberaron los precios de combustible por la reforma energética en el pasado sexenio, las personas que se dedican a la actividad de autotransporte o que para su actividad habitual tienen un alto consumo de combustible, han venido impactando sus utilidades año con año. Esto debido a que el aumento de precio en el combustible pues, ha sido de manera muy significativa, ¿no? Entonces, al darse cuenta de esta situación, el Ejecutivo Federal, es decir, el erario,
dio un estímulo fiscal para incentivar al sector de autotransporte para que aminorara este impacto del costo del combustible en los estados financieros y en la actividad del tema del autotransporte, ¿no? Entonces, este estímulo fiscal ya viene formando parte de un paquete económico que manda el Ejecutivo Federal ya desde hace varios años. Ha sufrido varios cambios, inclusive me animo a decir que anteriormente era un poquito más amplio el margen donde se podía operar, pero sigue siendo un estímulo fiscal que a final de cuentas genera mucho beneficio. Ajá. Y te genera números que de repente tú podrías estar perdiendo y no los estás aprovechando de manera adecuada. Ahora, dentro de este mismo contexto, Luis, me gustaría comentarte que el estímulo lo aplica quien lo conoce, ¿no? Es la dinámica y es el mecanismo de los estímulos fiscales. Ahora sí que el Ejecutivo Federal también a lo que juega es, si quisiera que todas las personas de autotransporte se vieran beneficiadas, pues daría un incentivo de otra manera, ¿no? Es decir, el estímulo fiscal es algo que otorga a través de la ley, pero simplemente la persona que lo conoce, que está informada y que se está actualizando, es la persona que tiene derecho a aplicarlo, ¿no? Es la que lo conoce. Entonces, me parece muy importante decirle a nuestros clientes que podrían estar perdiendo algún beneficio y pues... Por desconocimiento. Exactamente. Y claro, también es importante mencionarles que esto es algo muy general, ¿no? A final de cuentas, se puede diseñar una estrategia más apegada a sus necesidades y con base en ciertos aspectos que ellos tengan. No sé si te parezca bien que entremos directamente ya en el tema. Sí, vamos entrando a detalle. Este estímulo fiscal por consumo de combustible. Correcto. Bien, este estímulo fiscal, como lo comentas, es precisamente por el consumo de combustible. Cuando una persona, Luis, que se dedica al sector de autotransporte, va a una gasolinera, a una estación de servicio y carga sus camiones, carga sus trailers, etcétera, ellos hacen un pago. Digamos que estamos en el contexto de la legalidad, ¿no? Vamos a hacer un pago a través de una tarjeta de crédito, vamos a hacer un pago a través de una transferencia, vamos a hacer un pago a través de los monederos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria para el cargo de combustible. Cada litro que ingresa a su camión viene cargado de un impuesto especial sobre producción y servicios. El famoso IEPS. El famoso IEPS, exactamente. Este impuesto, año con año, tiene una actualización. Es decir, año con año tiene un aumento en su costo. Y la desventaja es que el impuesto especial sobre producción y servicios, a diferencia, por ejemplo, del impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, no son acreditables contra ningún impuesto, ¿no? Esto en virtud que es un impuesto especial, como su nombre lo tiene, ¿no? Entonces, la persona que consume el combustible, de manera muy coloquial, se lo come todo y ya no tiene la oportunidad de darle un manejo a ese impuesto como para poder acreditarlo o compensarlo con algún tipo de consumo que él tenga dentro de la empresa, ¿no? Ese impuesto va directamente al costo del combustible y cuando tú llegas y cargas a 26 pesos de diésel, bueno, ya va incluido el impuesto. En tasa impositiva o en cuota impositiva a 2024 estamos hablando aproximadamente de 6 pesos, específicamente en el diésel. Por litro. Por litro. Okay. Entonces, es muy importante que la primera parte que yo comentaba que se cumpla, ¿no? Que es decir, que el consumo de combustible se pague a través de los medios autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y permitidos por la ley para poder acceder a este estímulo fiscal. Ahora, concretamente, ¿qué te permite el estímulo fiscal? Bueno, el estímulo fiscal, concretamente lo que te permite, Luis, es acreditar contra tus impuestos a cargo, específicamente el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre producción y servicios aplicable al tipo de combustible multiplicado por la cantidad de litros que consumes mensualmente. Por poner un ejemplo muy concreto y muy práctico, digamos que tenemos una flotilla de 10 camiones, ¿no? Estos 10 camiones tienen un consumo mensual promedio de 20,000 litros mensuales. ¿Ok? Estos 20,000 litros mensuales
ya tienen cargados 6 pesos por cada litro de IEPS. Entonces, simplemente se tendría que hacer una multiplicación de los 20,000 litros por los 6 pesos para obtener el resultado total que tú tienes de estímulo a favor para acreditar en contra de tus impuestos a cargo. En este caso en particular, en el caso concreto, serían 120,000 pesos, ¿no? Esos 120,000 pesos, tú ya los tienes a favor para acreditarlos directamente contra el pago provisional que tienes a cargo ese mes de impuestos sobre la renta. Es decir, cuando una empresa tiene su facturación, etcétera, y cierra mes, el contador se dedica a sacar sus impuestos a cargo de ese mes, y en materia de impuestos sobre la renta de pago provisional a cuenta definitivo le sale por pagar 150,000 pesos, ¿no? Pero, oh sorpresa, a través del estímulo fiscal tiene la posibilidad de amortizar esos 120,000 pesos por el consumo de combustible. En este ejemplo concreto, le quedarían 30,000 pesos pendientes de pago. Okay. Y es un mecanismo relativamente sencillo. Yo siempre he dicho, honestamente, Luis, que las estrategias fiscales tienen que ser sencillas. Si el empresario se confunde al momento en el que le están explicando una estrategia fiscal, muy probablemente es porque está cayendo en una simulación. Que también es algo muy común. Correcto, es algo muy común y es algo que en ocasiones el empresario recurre a ello debido al desconocimiento que tiene de las leyes en general, de las leyes fiscales y de los estímulos fiscales que tiene a la mano para amortizar esas cargas tributarias, y decide amortizarlas con otros mecanismos distintos, ¿no? Entonces, como te comento, siempre las estrategias fiscales deben ser sencillas, y si el empresario no logra entenderlas, tiene que tener mucho cuidado, tiene que preguntar hasta que las entienda para poder saber que está dentro del marco legal y que las estrategias que está siguiendo no le van a impactar de una manera negativa, ¿no? Entonces, este estímulo fiscal sí tiene ciertos requisitos que hay que cumplir, y que se tiene que hacer una auditoría previa al inicio de la aplicación del estímulo fiscal, que es como nosotros lo manejamos aquí en la firma. Siempre hacemos previo al inicio de la aplicación del estímulo fiscal una auditoría al interior de la empresa para asegurarnos que el cliente está cumpliendo con todos los requisitos que marca la ley para la aplicación del estímulo fiscal, y que vía consecuencia por la aplicación del estímulo fiscal no se le va a generar una contingencia que no se pueda llegar a manejar, ¿no? Sí, claro. Entonces, concretamente es como funciona este primer estímulo fiscal. De una manera muy simple y de manera sintética, por el consumo de litros de combustible se multiplica por la cuota de IEPS que viene cargado, y el resultado de esa multiplicación es lo que tú tienes a favor de estímulo fiscal para aplicar en materia de impuestos sobre la renta. Ok, pues muchas gracias, Alam. Creo que a mí en lo personal me da una idea cómo funciona este tipo de estímulo, cómo aplicarlo sobre todo, y qué beneficio puede conllevar a la empresa. Correcto. Ahora, me habías platicado del segundo estímulo sobre peajes, si no me equivoco. ¿Es en qué versa? ¿En qué consiste? Mira, el estímulo fiscal sobre peajes es algo muy interesante también, Luis. Perdón, también para transportistas, nada más. Sí, específicamente para transportistas, en el caso en particular. Como te comento, es un estímulo fiscal muy interesante, porque el estímulo fiscal que acabamos de platicar, la aplicación de este primer estímulo fiscal no exenta o no contraviene la aplicación del segundo estímulo fiscal. Es decir, en términos muy simples, puedes aplicar los dos dentro de la misma declaración mensual y llevar la carga tributaria a cero, si así lo permitiera las cantidades erogadas por este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, está interesante porque el Ejecutivo Federal detecta que hay una necesidad de amortizar esas cargas que tienen los empresarios que se dedican al sector de autotransporte por el uso de las autopistas federales, ¿no? Honestamente, las autopistas federales tienen un objetivo, ¿no? Que es permitir a todos los ciudadanos transitar por vías seguras. Básicamente es el objetivo de las autopistas, ¿no? Sin embargo, las personas que se dedican al sector de autotransporte transitan por estas vías por la necesidad que existe de evitar robos, de evitar delincuencia, de evitar etcétera, ¿no? Entonces,
todos los días transitan por estas autopistas y todos los días tienen que erogar cantidades para poder tener el derecho de acceso a estas vías. Y estas vías honestamente no son baratas. Hay empresarios que se pueden gastar hasta 50, 100 mil pesos mensuales en la utilización de estas vías, cuando tú de repente llegas a una y dices, bueno, pues por automóvil cobra 150, pero por tráiler puede llegar a cobrar el triple, ¿no? Y son vías que van y vienen todos los días. Entonces, el Ejecutivo Federal detectó que es un golpe muy duro al bolsillo de los empresarios el uso de las autopistas federales, y por ello otorgó un estímulo fiscal equivalente al 50% de todas las cantidades erogadas para que también lo puedan acreditar contra sus impuestos. Es decir, poniéndolo en un contexto muy, muy simple, por cada peso que tú erogues por el uso de autopistas federales, por los famosos peajes, tú vas a poder acreditar 50 centavos contra tus impuestos mensuales a cargo. Ahora, este estímulo fiscal también se ha venido modificando con el paso del tiempo. Anteriormente los dos estímulos fiscales te permitían hacer un acreditamiento paulatino, es decir, si tú tenías un estímulo fiscal a favor de 120 mil pesos, pero tenías impuestos a cargo por la cantidad de 50 mil en materia de impuestos sobre la renta, bueno, podías acabarte el estímulo fiscal para matar tus impuestos sobre la renta y luego te podías pasar a impuesto al valor agregado, y si todavía te sobraba aniquilando el costo de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, todavía tenías la oportunidad de recurrir a los retenidos, que es impuesto sobre la renta retenidos por honorarios, impuesto sobre la renta retenidos por sueldos y salarios, y de esa manera el empresario tenía unos beneficios muy amplios, ¿no? Desgraciadamente se abusó de estos mecanismos precisamente porque se combinaban con mecanismos que están fuera del marco jurídico, ¿no? De operaciones simuladas. Entonces, pues el fisco detectó que había contribuyentes que mensualmente les salían cargas tributarias muy pequeñas de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, porque recurrían a la compra de facturas, ¿no? De operaciones simuladas. Entonces, pues el consumo de combustible es alto, el estímulo fiscal es alto y los impuestos son bajos, pues daba la oportunidad de pagar 0 pesos de impuestos, ¿no? Sin embargo, pues como te comento, ha venido cambiando y por el momento este estímulo fiscal únicamente se puede aplicar en impuestos sobre la renta. El mismo que vaya generando el contribuyente, ¿no? No materia de retenidos. Pero hay la oportunidad de, en un marco jurídico legal y aplicable, hacer ciertos movimientos para sacarle un poquito más de provecho a este beneficio fiscal. Que eso ya dependería de la situación actual de la empresa. Correcto. Se podría, en la misma auditoría que nos comentas, a lo mejor detectar un área de oportunidad que también se podría explotar usando este estímulo o ambos estímulos. Correcto. Como te comento, siempre se debe comenzar por una auditoría para determinar cuál es el estado actual de las empresas y darle el traje a la medida para que pueda sacar el mayor jugo a estos estímulos fiscales, y si hay que complementar con algún mecanismo distinto, complementamos con algún mecanismo distinto. Y me gustaría, Luis, si me lo permites, retomar el ejemplo que te puse en números sólidos del estímulo anterior. Quedamos que con base en el estímulo anterior, que el contribuyente tenía por pagar 30 mil pesos mensuales, ¿no? Después de haber aplicado el primer estímulo fiscal. Ajá. En este caso, todavía tiene la oportunidad de esos 30 mil pesos que le quedan por pagar, acreditar el estímulo fiscal número 2. En números sólidos, supongamos que se gastaron 40 mil pesos en peajes ese mes, ¿no? Por todos los trailers que estuvieron transitando por estas autopistas federales. En ese contexto, por esos 40 mil pesos que se gastó, el cliente automáticamente tendría 20 mil pesos listos para acreditar contra esos 30 mil pesos pendientes que le quedaron por haber acreditado el primer estímulo fiscal. En la misma declaración que se está presentando el primer estímulo fiscal, se presenta el segundo estímulo fiscal, y el contribuyente de 150 mil pesos únicamente tendría que desembolsar de su dinero 10 mil pesos, ¿no? ¿Por qué? Por la aplicación de estos estímulos fiscales. Como te comento, es muy importante que nuestros clientes estén informados de cuáles son los requisitos indispensables para poder cumplir y acceder a este estímulo fiscal,
Hay que dar ciertos avisos al Servicio de Administración Tributaria, como lo marca el Código Fiscal de la Federación, y hay que tener la madurez para poder aprovechar estos estímulos fiscales de la manera correcta, ¿no? Es decir, no mezclar lo legal con lo ilegal, porque eso definitivamente detonaría alguna problemática. Entonces, desde esta perspectiva, el contribuyente, el empresario, al ahorrarse 140,000 pesos, inmediatamente pues tendría de ahorro anual, si en promedio esos son sus impuestos, 1,5 millones de pesos, ¿no? Equivalente quizás a un aumento de frutilla, equivalente quizás a aumento de sueldos generales o simplemente utilidad, ¿no? Sí, claro. Después de aplicar el estímulo fiscal, Luis, a lo que nosotros nos gusta hacerle ver al cliente es que muchas veces ese flujo de efectivo positivo que tiene de más, generalmente ya va a estar libre de impuestos porque viene de un beneficio otorgado por el Ejecutivo Federal, ¿no? Es decir, esos 140,000 pesos que debió haber pagado, muchas veces el empresario lo sigue usando de flujo cuando les puede dar otro tratamiento para que ya puedan terminar en su bolsillo como dueño de la empresa, libres de impuestos para poder llevar su vida habitual, ¿no? Y evitar otros mecanismos donde ellos se dan de alta como empleados de la empresa, etcétera, para poder percibir un sueldo de la empresa y poder mantener sus gastos habituales, ¿no? Entonces, esta segunda parte... Perdón que te interrumpa, ¿sería un pago de dividendos? ¿Es alguna figura similar, eso que nos comentas? Correcto, es algo similar a un tema de dividendos, con diferencia que los dividendos todavía vienen cargados por otros impuestos, ¿no? O sea, todavía se tendrían que mandar el contexto o la palabra coloquial que se utiliza es piramidarlos, ¿no? Pero el empresario, nosotros podemos diseñar un mecanismo para que una vez que el empresario aplique estos estímulos fiscales, el impuesto que se ahorró pueda terminar en su bolsillo de una manera correcta y legal, ya libres de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un beneficio que está aprovechando y que le está sirviendo de flujo de efectivo para poderlo llevar en un contexto de aumento a la empresa, ¿no? De aumento de dinero en la empresa. Entonces, la segunda parte es la que sí se debe diseñar totalmente como un traje hecho a la medida para cada empresario, para entender cuáles son sus necesidades. Y su necesidad es que el dinero se quede en la empresa para seguir creciendo. Bueno, hay que darle el tratamiento adecuado a ese dinero que ya no estás gastando para que ya no entre como un ingreso acumulable, ¿no? Ahora, que sí quiero ese dinero para llevármelo a mi familia y poder crecer mi nivel de vida, bueno, vamos a darle un tratamiento para que ese recurso termine en tus cuentas bancarias para que puedas darle ese nivel de vida que estás buscando a tu familia, ¿no? Ok, perfecto. Creo que quedaron bastante claros ambos estímulos. Estímulo por uso de combustible y estímulo por uso de peaje. Correcto. De autopistas federales. Correcto. ¿Sí? Te agradezco tu tiempo, Alan. Nosotros nos seguiremos viendo por aquí en la oficina, pero creo que ha sido una cápsula bastante valiosa para todos nuestros clientes y también, ¿por qué no?, para gente que está interesada y que puede aprovechar al máximo este tip, esta estrategia que nos acabas de dar. Muchas gracias, Luis. Al contrario, yo estoy muy agradecido contigo y con el foro que se toma el tiempo de escucharnos y ponernos a sus órdenes para cualquier duda o comentario o cualquier cosa que les surja a partir de esta cápsula que estamos teniendo. Nosotros estamos encantados de estar siempre a pie de cañón con todos nuestros clientes, ¿no? Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Alan. Y esperemos haya sido bastante fructífera esta cápsula. La verdad son tips, es información muy valiosa que cualquiera como empresario debe de conocer, ya sea autotransportes o fuera de este sector. Al final cada sector tiene sus pormenores, sus detalles, pero como empresarios ayudará a mantener la empresa sana y no solamente eso, sino a crecerla. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.